Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. 20 minutos nos separan de las 7 de la tarde, 17 grados en la ciudad de Río Cuarto a esta hora, en este horario, ya cuando está empezando a caer el día. Y hoy es la asunción de Sergio Massa como superministro. De hecho, ya juró Sergio Massa, donde también se dio en el día de hoy la asunción de Cecilia Moró como presidenta de diputados, y dando lugar así, junto a Cristina Fernández en el Senado, que dos mujeres presidan ambas cámaras por primera vez en la historia. Nosotros ahora estamos en contacto con el diputado nacional por el Frente de Todos en Córdoba. Hablamos de Eduardo Fernández. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo le va? Celeste y Nahuel lo saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecerle por este contacto, ¿no?, que nos otorga con GPS de Noticias, segunda edición, y en definitiva, bueno, poder consultarle cómo vivió en el día de ayer la renuncia de Massa a diputados para asumir en el día de hoy como ministro de Economía, y también cuáles son las expectativas, ¿no?, de cara a este gran desafío para el líder del Frente Renovador. Primero ver, por supuesto, que la renuncia de Massa a la Cámara de Diputados ha sido valorada por el Frente de Todos como un aporte sustancial de todas las corrientes del Frente de Todos a este esfuerzo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo para cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía. Segundo, decir que la Cámara de Diputados y nuestro bloque ha valorado altamente la tarea de Sergio Massa. Así que es una oportunidad política. Esto de superministro da una idea como si fuera a pasar por arriba de todos en el Poder Ejecutivo. Es un ministro de Economía que ha absorbido las áreas de producción y de agricultura y ganadería y pesca. Hacia la efectividad del Estado. Esta era una conformación orgánica que ya supo existir en el país y que en este momento donde atacar los problemas principales del país requiere efectividad, no contradicciones entre distintas áreas, y es eso lo que ha asumido Sergio Massa, y vamos a esperar los anuncios que seguramente en unas horas vamos a conocer. Sí, seguro que ya vamos a tener los primeros anuncios, las primeras medidas. Sí, digamos que la figura de superministro termina sonando un tanto grandilocuente, que lo han dicho en tantos lugares. Es ministro de Economía y absorbió otras áreas también. ¿Considera, Eduardo, que hasta el momento, por distintos motivos, no digamos, no nos olvidemos de la pandemia que azotó al corto tiempo de haber asumido el mandato del Frente de Todos, pero considera que por estos distintos motivos el gobierno nacional hasta el momento no ha podido dar respuesta en algunas cuestiones al pueblo argentino? Sí, totalmente. Nos dejaron un país desquiciado en serio. 3 años sin crecimiento, destrucción de industrias, de empresas pymes, destrucción del empleo, disminución de la participación de los asalariados en la renta nacional y un estado de endeudamiento asfixiante, lo que hizo que en su momento declarara el gobierno de Macri el default de la deuda interna. Le llamaron reperfilamiento, se acuerda esa palabrita fina, pero era un default de la deuda en pesos,
un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional imposible de asumir, reconocido por los organismos internacionales también. Luego, a menos de 90 días, se declara una pandemia con una gravedad mundial y con lo que existía poca experiencia y con una infraestructura del Estado que hacía, y estamos conformes, y creo que es uno de los principales logros del gobierno, haber preferido entre todas las alternativas privilegiado la vida, por lo que se invirtió en salud, en vacunas, etcétera. Y luego, cuando veníamos con un buen crecimiento y que faltaba esa distribución de la renta mucho más equitativa, con generación de empleo, estamos hablando de más de 1.100.000 puestos de trabajo reales que se crearon. Eso no es estadística, eso es registro efectivo en el Ministerio de Trabajo y en el régimen social. Y luego viene una guerra, ¿no? Sin sucesión, continúa una guerra que nos pega a los argentinos en dos lugares esenciales, que es energía y los alimentos. Ya antes de la guerra, los precios de los commodities habían sufrido un alza especulativa, y a lo que viene también advirtiendo el presidente en organismos internacionales y también en Argentina, nosotros vamos a tener precios altos de alimentos en el mundo, fruto del cambio ambiental también. Así que ante todo esto, serísimas dificultades. Nosotros renegociamos la deuda en bonos bajo legislación extranjera, recién empieza a vencer en el 2025, en el 2026 la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero se cometieron errores y sí, seguramente desaciertos, pero no desaciertos en medidas precisas, en cuestiones de tiempo, que lo hemos analizado dentro de nuestro frente de todo, lo que ha motivado los cambios, y un sector que paradójicamente es el más beneficiado con el crecimiento que ha habido en los últimos años en el país, ha especulado y ha llevado este golpe de mercado y sobre todo impulsando una devaluación que va en contra de toda la población, ¿no? Claro, digamos que en definitiva el rumbo es el que se estableció primariamente, pero bueno, se necesita también que se den otras cosas como para poder cumplir con esos fines. Y sí, fundamentalmente, yo como diputado nacional, también miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, venimos analizando, y en lo personal lo he advertido hasta públicamente, y en algunos casos no cayó bien, pero dentro de los errores propios es llevar un debate a la faz pública, un debate que se puede hacer y que es lógico hacerlo con ciertas reglas, y se debilitó al Poder Ejecutivo, pero no pensando en figuras, en A, en B o en C, sino fundamentalmente estos ataques especulativos. Lo principal de luchar contra la inflación es una cuestión de expectativas. Si usted ve un gobierno que se pelean como gato y perro, que tiene ministros muy importantes renuncian, es evidente que causa un caldo de cultivo propicio para los especuladores. Así que hay que reconocer los errores propios. Yo creo que la asunción de Massa, el apoyo de Cristina y Alberto es indispensable para poder tomar medidas de acción que nos obligan a enfrentar una situación que ha avanzado de tal forma que obliga a recomponer relación de fuerza y llegar al 2023 no con
le dejamos a los periodistas eso de la especulación con posibilidad electoral. Lo que nosotros queremos llegar al 2023, mi aspiración como diputado, que di la cara y le dije a los ciudadanos de Córdoba, es que cumplamos con los compromisos que asumimos de privilegiar la producción y el trabajo. Uh-huh. Diputado, ¿qué significado le otorga la asunción de Cecilia Moró, que será la primera presidenta mujer de la Cámara de Diputados? Más de 100 años tuvieron que transcurrir. Las compañeras, las mujeres en general de distintas fuerzas políticas vienen teniendo un rol destacado en la política, y yo creo que es un dato también de aliento, fruto también de esas cientos, miles de luchas que diariamente dan las mujeres para que se reconozcan los derechos, para defender los derechos. Y yo creo que Cecilia Moró fundamentalmente es una excelente compañera, ha sido leal a la conformación del Frente de Todos, a pesar de que algunos miembros de la oposición blandieron, claro que su origen es radical y orgullosamente radical, pero se sumó a las filas del proyecto nacional hace tiempo ya, es capaz y tiene los antecedentes en cuanto al manejo legislativo que la posicionan como una candidata ideal. Para nosotros es una alegría, para mí en particular, porque yo tengo muy buena relación con Cecilia, y ustedes sabrán que es mi primera vez como diputado, no estoy en una fuerza que tenga muchos diputados dentro del Frente de Todos, yo estoy en el Partido Solidario junto con Heller, y encontré en Cecilia, la verdad, una compañera que me ayudó muchísimo en la Cámara para enseñarme también, así que yo valoro muchísimo y creo que entramos en una nueva etapa, así que las lamentables intervenciones como la que tuvo el diputado Loredo, la verdad que trataron de opacar, y ellos no decían por qué festejamos. Nosotros festejamos la alegría por seguir luchando para cumplir con lo que hemos comprometido, y ellos, junto con los medios masivos de difusión, nos quieren someter a la impotencia. Y si en nosotros cunde la impotencia y la falta de solidaridad, difícilmente podemos cumplir con el pueblo argentino. Uh-huh. ¿Cuáles cree, diputado, que son los principales desafíos que le esperan? El desafío es seguir legislando. Nosotros y ustedes, cuando toman los datos de la sesión y lo que se ha llevado al recinto, hemos tratado por todos los medios de consensuar y hemos hecho leyes, hemos redactado leyes que vienen del Poder Ejecutivo y también de distintos diputados y diputadas, incluso de distintos bloques, que hacen la política a mediano y largo plazo estratégica. Leyes que hacen a la salud, pero fundamentalmente en este tiempo, y ustedes se acordarán, en un periodo de sesiones extraordinarias en el que no se llegó a un acuerdo con la oposición y no se pudo sesionar, todos los proyectos estaban referidos a producción. Tenemos pendiente el compre argentino, tenemos pendiente la ley de electromovilidad, la ley de agroindustrial, que son hitos necesarios para generar divisas, para generar trabajo de calidad. Pero hemos avanzado en un montón de otras leyes. Así que viene eso, y daremos batalla también por la calidad de la justicia, un gran reclamo del pueblo argentino. La verdad que la Corte de Justicia nuestra es una vergüenza. Escuchar a fiscales y a jueces actuar con tal parcialidad
es un enorme grado de inseguridad para cualquier ciudadano, no para nosotros, sino para la ciudadanía en general. Eduardo, le queremos agradecer por este contacto que nos otorgó con GPS de Noticias, por todo esto que nos está comentando. Y bueno, la última que le hago yo, cortita, con respecto a algo que han dicho algunos colegas, y la realidad es que yo no escuché que esto se haya... Se le ha ido el retorno, discúlpeme, ahí que porque no lo escucho. Perfecto. Ahora sí, ahí me escuchás. Bárbaro, bien que lo pudimos resolver. No, decía, le hago la última cortita, porque lo han dicho algunos colegas, es algo que en realidad no hubo ningún pronunciamiento, pero hay colegas que han dicho o han especulado con esto, y se hablaba de que la vicepresidenta no estaba de acuerdo con este nombramiento de Massa. ¿Esto nos puede decir que es falso? Yo no puedo ser el interpretador de la vicepresidenta y líder mayoritaria del Frente de Todos, pero la foto, los mensajes han sido claros, y por eso es que Sergio Massa asume. Yo creo que Cristina tiene un sentido de la responsabilidad y un amor a su pueblo, que por eso no la perdonan los enemigos del Movimiento Nacional Popular, los enemigos verdaderamente de la justicia. Seguramente va a estar dando muestras explícitas, y esperemos. Sergio también opina que los anuncios van a exigir la unidad, fortaleza del Frente de Todos para poder enderezar las grandes variables económicas y permitirnos en un tiempo no muy lejano, de algunos meses, poder encarar otras tareas pendientes. Bien, Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Por favor, buenas tardes a los dos. Y dialogábamos con el diputado nacional Eduardo Fernández sobre la asunción de Sergio Massa y Cecilia Moró. Recordamos que por primera vez en la historia 2 mujeres conducirán ambas cámaras del Congreso. Esto es GPS de Noticias, segunda edición 102.9.